Hay historias que se cuentan y hay historias que se ocultan. Y luego están las historias que te hacen replantearte todo lo que creías saber sobre Bitcoin, sobre la descentralización y sobre quién mueve realmente los hilos en este sistema financiero global. Hoy quiero hablarte de una época bastante específica, del periodo del año 2013 al año 2017, los años en los que, según Roger Ver, Bitcoin fue secuestrado. Y esto tiene toda la relación con la publicación que se ha producido desde el viernes sobre los emails de Epstein. Lo inquietante es que cuando revisas la cronología completa, cuando ves quién financió qué, quién se reunió con quién y en qué fechas exactas ocurrieron ciertos movimientos, el puzzle empieza a encajar demasiado bien. No voy a acusar a nadie y no voy a afirmar ilegalidades. No quiero tener problemas, igual que han tenido otros creadores de contenido, pero sí que vamos a exponer hechos, documentos, emails oficiales y coincidencias históricas que cada uno deberá interpretar por sí mismo. Porque lo que empezó como un proyecto cyberpunk libre, abierto y neutral, terminó convirtiéndose en un activo financiero controlado por un pequeño grupo de desarrolladores financiados por las mismas personas e instituciones que en público siempre apoyaron la centralización. Este es el vídeo más importante que he hecho sobre Bitcoin porque explica cómo se perdió el control, cómo se perdió su esencia y por qué inevitablemente ese vacío abrió la puerta para que XRP y las redes de liquidez institucional estén a punto de ocupar el espacio que Satoshi imaginó, pero que otros destruyeron. Vamos con la historia. En esta etapa, Bitcoin era literalmente bloques vacíos, comisiones casi cero, uso como dinero electrónico y una versión fiel al white paper. Roger Ver y muchos veteranos consideraron que esta etapa era la etapa de Bitcoin puro, el Bitcoin auténtico. No había guerras, no había intereses corporativos y, sobre todo, no había nadie financiando el equipo de desarrolladores con agencias externas. Pero aquí entramos en el capítulo 2, del año 2013 al año 2014. Aquí básicamente empiezan los problemas. Bitcoin crece, los bloques empiezan a llenarse y aparece el debate. ¿Se debe aumentar el tamaño o no se debe aumentar el tamaño? Roger Ver dice que esta fue la primera señal de alarma. Bitcoin Core empezó a rechazar sistemáticamente cualquier propuesta de escalado. Pero en aquel momento nada hacía presagiar lo que vendría después. Solo un pequeño detalle. Este detalle no es nada irrelevante, es que en el año 2014 es el año en el que Epstein, se reúne con Adam Back y Austin Hill de Blockstream. Esta reunión está documentada en abril del año 2014 y la inversión directa se produce en julio del año 2014, de ese mismo año. Y aquí empieza la primera coincidencia incómoda. En 2008, Epstein ya fue condenado por pedofilia. 6 años después, uno de los personajes más influyentes del ecosistema Bitcoin acepta reunirse con él y acepta dinero suyo. ¿Dónde quedó el due diligence? ¿Dónde queda la línea moral que hoy tanto se exige en proyectos como Ripple? Pero sigamos. Del año 2015 al año 2016, el secuestro comienza. Aquí es donde todo explota. Y curiosamente, es exactamente el momento en el que el MIT Media Lab, financiado también con dinero de Epstein, empieza a pagar el salario de 3 de los 5 core developers de Bitcoin. La cronología es literalmente brutal. De abril a julio del año 2014, Epstein se reúne con Adam Back y Austin Hill, como te he explicado antes. Y Epstein invierte más de $500,000 en Blockstream. Koichi Ito, director de MIT Media Lab, también invierte. Y en octubre de ese mismo año, Blockstream publica su white paper. ¿Quiénes lo escriben? Los desarrolladores clave de Bitcoin Core. En el año 2015, en enero, las conversaciones encriptadas entre Epstein, Back y Hill más o menos dicen lo siguiente, abro comillas, no creo que la NSA deba escuchar lo que decimos, cierro comillas. En abril del año 2015, ese mismo año, unos meses después, MIT Media Lab lanza DCI, Digital Currency Initiative. El dinero para financiarla, según correos internos, provenía en parte de donaciones gestionadas por, efectivamente, Epstein. Del año 2015 al año 2017, MIT DCI paga directamente a desarrolladores centrales Vladimir van der Laan, lead maintainer, Corey Fields y Gavin Anderson, hasta que fue desacreditado públicamente. ¿Coincidencia o casualidad? Tú decides. Aquí tienes una captura, ahora lo estás viendo en pantalla, de a lo que me refiero. Repito, tú decides. Pero la saga continúa. Del año 2016 al año 2017 se toman las decisiones técnicas, pero con intereses económicas. Casualmente, Blockstream desarrolla Liquid, una sidechain de pago por uso. ¿Cuándo? Lo realizan del año 2015 al año 2017, justo cuando los core developers pagados por MIT deciden que los bloques deben permanecer pequeños y la escalabilidad debe hacerse en capa 2. Es decir, las comisiones deben subir
y Bitcoin deja de ser apto para micropagos. Es decir, había un conflicto de intereses. Si mantienes la capa 1 lenta y cara, ¿quién gana? Gana claramente Blockstream Liquid y Lightning Network. Un modelo de negocio perfecto. Un modelo de negocio corporativo. Un modelo de negocio controlado y centralizado en 15 entidades. Roger Ver no exageraba cuando lo llamaba secuestro. De hecho, visto retrospectivamente, fue brillante desde el punto de vista empresarial. Fue una jugada maestra. Pero fue devastador para el white paper original. ¿Nunca te preguntaste por qué Bitcoin pasó de ser considerado un mecanismo de pago a simplemente reserva de valor? Pues aquí tienes la respuesta. El incentivo de por qué se quería romper esa narrativa. La narrativa que Ripple ha sustituido. La narrativa que XRP está cumpliendo, la de pagos. Había un claro interés económico de por medio. Y aquí es cuando el secuestro se consume. El 1 de agosto del año 2017. Nacimiento de Bitcoin Cash. Roger Ver básicamente lo resume así. El Bitcoin que conocíamos fue expulsado. Lo que quedó con el nombre de Bitcoin fue un proyecto distinto, con una narrativa distinta y controlado por personas con incentivos corporativos. Y con la distancia del tiempo, cuesta decir que está equivocado. Se está produciendo un silencio muy incómodo entre los creadores de contenido, los divulgadores de Bitcoin, que entiendo cuáles son sus propósitos, pero ¿por qué nadie quiere hablar de ello? Por si éramos pocos, resulta que hay todavía más cosas raras en los emails de Epstein. Entra otro actor inesperado, Anthony Pompliano, un crítico feroz de XRP y un defensor incondicional de Bitcoin Core. Y sin embargo, en los correos filtrados se ve algo bastante perturbador. En uno de los emails se lee lo siguiente: I am a IRGC informant. Dame 10.000, así no tengo que volver a escribirte nunca más. ¿Es esto una extorsión? ¿Es esto una amenaza? La interpretación legal de esto no es nuestro trabajo. No es mi trabajo decidir qué pretendía hacer con ese email. Pero mi trabajo sí que es preguntar: ¿por qué tantas figuras públicas del ecosistema de Bitcoin se sienten nerviosas ahora que se conocen estas conexiones? ¿Por qué callan sobre Epstein financiando a los core developers? ¿Por qué callan sobre Adam Back reuniéndose con él 6 años después de su condena como pedófilo? ¿Y por qué callan sobre la influencia externa en decisiones técnicas que movieron miles de millones? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué en esos mismos correos se menciona que Ripple y Stellar eran una amenaza que debía ser frenada? En julio de 2019, Epstein es arrestado y la correspondencia entre Blockstream y Epstein, lógicamente, cesa. ¿Qué ocurre con XRP en toda esta historia? Si alguien fue víctima del viejo orden, fue Ripple. No porque sean santos, no porque no tengan conexiones gubernamentales, que en mi canal lo he cubierto hasta el infinito y más allá. Eso lo sabes, aquí hablamos de realismo, no de inocencia. Pero es un hecho. En los correos filtrados se reconoce que Ripple y Stellar perjudicaban los intereses del bloque que dominaba Bitcoin Ethereum y que iba a beneficiar específicamente a Blockstream y a Lightning Network. Una narrativa que hoy cobra un nuevo matiz. Ripple fue perseguida, los exchanges la delistaron y los reguladores la atacaron simultáneamente, pero no porque Ripple fuese centralizada, sino porque competía con los intereses económicos del ecosistema Bitcoin, Blockstream y todo esto supuestamente porque, repito, no queremos meternos en problemas legales. De repente la narrativa cambia por completo. XRP pasa de ser la moneda de los banqueros a Ripple fue un obstáculo para quienes querían controlar el ecosistema. Y esto explica muchísimas cosas. Una cosa te puedo garantizar: el futuro no se construye con mentiras. Podemos discutir sobre moral, tecnología e ideología. Podemos incluso debatir si Bitcoin es maravilloso o peligroso. También si XRP es bueno o malo. Pero aquí está la verdad incómoda. Fueron capaces de destruir la visión original de Bitcoin por intereses económicos. Querían construir un negocio girando en torno a las capas L2 sobre Bitcoin. Fueron capaces de manipular su gobernanza para beneficio propio. Y no les habría temblado la mano en destruir a Ripple y Stellar si con ello protegían sus intereses. De hecho, lo intentaron a través de la SEC. Este vídeo no va de elegir bandos. Va de entender que la descentralización puede ser capturada, las narrativas pueden ser fabricadas y la opinión pública puede ser moldeada según los intereses de quien tenga dinero. Y la verdad, rara vez es lo que parece. Lo que está claro es que cuando veas la historia completa, ni Bitcoin es tan bueno como te contaron, ni XRP tan malo como te dijeron. Y lo único realmente peligroso es creer ciegamente aquello que se te presenta por parte del sistema. Aquello que el sistema te presenta. Porque si fueron capaces de secuestrar la idea original de Satoshi, ¿qué más crees que no serían capaces de hacer? El futuro está en juego. Y como siempre, solo entienden la historia completa aquellos que se atreven a mirar donde otros prefieren no mirar. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR
y un conjunto de activos digitales que van a cumplir, entre otras muchísimas cosas, con el estándar ISO 20022. Y todo esto dentro de un proceso muchísimo más complejo y profundo que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, donde desacoplamos el crecimiento del PIB del mercado laboral, es decir, lo que muchos están bautizando como la singularidad económica. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail, como tú y como yo, en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.